brevemente las funciones de las 4 articulaciones mayores, cadera, hombro, codo y rodilla. En general, ¿por qué una luxación es importante? Y esto sí necesitan tenerlo en cuenta. Es más urgente tratar una luxación que una fractura. ¿Por qué? El cartílago es una estructura avascular. La pregunta capciosa que nos gusta preguntar siempre en la revalida es ¿cuál es la arteria que irriga el cartílago? La respuesta es ninguna. El cartílago es avascular. El cartílago se nutre muy poco por difusión a través de la membrana basal que está en contacto con el hueso subcondral. Principalmente, la principal nutrición es del tejido sinovial, por difusión a través de la membrana sinovial. Entonces, cuando hay una luxación, la pérdida de contacto de las superficies articulares, uno, va a disminuir la posibilidad de la presión, por lo cual difunde los nutrientes y el oxígeno hacia el cartílago, y dos, el solo hecho de que el cartílago no esté en contacto con la otra superficie va a inducir un proceso de apoptosis de condrocitos. Así que una luxación tiene un altísimo potencial de daño cartilaginoso irreversible. Hablemos de la luxación de cadera o articulación coxofemoral. La articulación de la cadera es una articulación que tiene una estabilidad ósea inherente marcada. Es básicamente una hemisfera que está metida dentro del acetábulo, dentro de una cavidad. Así que la configuración es sumamente estable. A diferencia del hombro. El hombro es básicamente una gran esfera que está descansando sobre una superficie muy pequeña, como un palito de la pequeña T y la pelota de golf. No es tan estable. Vamos a hablar de eso en un momento. Pero la luxación de la cadera es, para que se produzca una luxación, tiene que ser una fuerza considerable, un trauma de energía. Clásicamente son accidentes de tránsito y la gran mayoría de las luxaciones de cadera son en sentido posterior. Las luxaciones de hombro, ¿en qué sentido son la gran mayoría? Anterior. Eso, recuerda, eso me preguntan bastante en el ENAM, los exámenes para la residencia, los exámenes pregrado. La gran mayoría de las luxaciones de cadera son posteriores, la gran mayoría de las luxaciones de hombro son anteriores. Eso sí, tengo en cuenta. Las fracturas asociadas del borde del acetábulo todo aumentan la posibilidad de inestabilidad. El tratamiento de lesión es la reducción cerrada. No creo que ningún traumatólogo se le ocurriría intentar reducir una luxación de cadera en tópico con el paciente despierto. Típicamente debe hacerse con el paciente dormido, con anestesia, con un proceso de sedación. Y hay algunas mayores clásicas, requiere bastante fuerza y se puede hacer entre dos. Alguien tiene que estabilizar la pelvis, mientras que el que hace la mayor reducción literalmente pone la pierna al hombro y toda la fuerza implica el uso de la fuerza de ambos miembros inferiores. Es una fuerza considerable para lograr reducir. Bien, la articulación de hombro, el hombro porque es inherentemente inestable, es una gran cavidad que está sobre una pequeña superficie que es la glenoide, depende su estabilidad netamente de partes blandas, de la cápsula, de las estructuras cápsulo-ligamentarias y del manguito rotador que está por encima. La gran mayoría de las luxaciones de hombro son anteriores, sin embargo hay 10%, alrededor del 10% son posteriores, y el gran problema de las luxaciones posteriores es que con frecuencia pasan desapercibidas. Acá pueden ver que esta es una paciente que tiene una luxación posterior. La radiografía no luce tan rara. Es por eso que siempre pedimos radiografías en planos ortogonales. Que en el caso de una luxación de hombro, ¿ya han visto ustedes cómo se pide la radiografía de hombro? Dado que básicamente acá estamos viendo la escápula, estamos viendo la glenoide que estamos viendo como un disco, ¿no es cierto? Entonces lo ideal sería ver la glenoide totalmente de costado. Para eso tomamos no el frente normal, sino lo que llamamos un frente corregido, en la cual giramos 40 grados. Ahí se puede ver un frente verdadero del hombro, así se llama, serie frente verdadero. El perfil de escápula, simplemente giramos 90 grados hacia acá, y ahí se toma un perfil de escápula adecuado, y ahí en el perfil de escápula se puede ver bien si es que hay una luxación anterior o posterior. Y si queremos una a 90 grados de ambas, tomamos lo que llamamos el axilar, que es el paciente que no puede mover el hombro porque le duele de sufrir un traumatismo, se inclina un poco hacia atrás, y en el rayo por arriba y en la mesa de rayos X se toma la radiografía. Esa es la serie traumática de hombro. Eso les van a explicar seguramente en la clase de hombro específicamente. El manejo del budo es la reducción cerrada. Al ser una luxación de las luxaciones más frecuentes, eso sí se hace con cierta frecuencia en emergencia. Hay más de 19 maniobras descritas para reducirlo. Quizás la más popular, la que hacemos en el hospital, es básicamente tomamos una silla, el paciente lo sentamos y ejercemos un torsión
longitudinal apoyando la parte de la axila y decimos rotación interna, rotación externa, hasta que en un momento la rotación externa tiende a caer nuevamente hacia las glenoides. Hay otra maniobra que es la rotación externa permanente, continua, tracción y contratracción. Esa es la maniobra de rotación externa. Puede hacerse de manera directa. Nosotros preferimos inyectar una pequeña cantidad de lidocaína en el espacio articular, 5 o 8 mililitros, les alivia bastante el dolor. Y bueno, pacientes que tienen mucha masa muscular, con mucho dolor, a veces entran a sala de operaciones y con sedación se puede reducir. Hay múltiples maniobras descritas. Pueden haber lesiones asociadas, sobre todo la lesión más frecuente en personas mayores, sobre todo en la fractura de la tuberosidad mayor. En el troquíter, ¿quién se inserta? En el troquíter, la tuberosidad mayor. Supraespinoso. Si no quieren recordar todos ustedes, simplemente el manguito rotador, los rotadores externos. En el troquín o tuberosidad menor, el rotador interno, que es el subescapular. Si no quieren recordar todo, simplemente recuerden el rotador externo, troquíter. Y el troquíter es el que con mayor frecuencia es el que se puede sufrir una fractura abulsiva en una luxación de hombro. Además de ello, cuando la maniobra de reducción es muy brusca o se hace de manera no adecuada, uno puede producir de forma iatrogénica una fractura del cuello del húmero, que es un problemón médico legal. Además de ello pueden haber lesiones de manguito rotador y la inestabilidad crónica sí es un problema real. Muchos atletas, personas que han sufrido luxaciones no hace un tiempo, pueden desarrollar lo que llamamos inestabilidad de hombro. Hacen luxaciones recurrentes. Bien, luxaciones de rodilla. En las luxaciones de rodilla pueden producirse típicamente son traumatismos de alta energía, aunque se ve con cierta frecuencia en el escenario deportivo. Lo que van a hacer según Fuerzas Armadas, Fuerzas Militares, lo pueden ver con alguna frecuencia. El principal problema de la luxación de rodilla es que anatómicamente, justo por detrás de la rodilla pasa la arteria poplítea. Así que lo primero que tienen que buscar, porque se presenta con cierta frecuencia, es descartar que haya un compromiso vascular. La reducción se hace siempre en sala de operaciones con anestesia, rara vez alguien se animaría a hacer la reducción en tópico directo. Es bueno documentar la presencia de pulsos poplíteos, pedios antes y después de la reducción, y si es que tiene alguna duda se pueden ordenar estudios vasculares. Ecodoppler es no invasivo, la arteriografía o la angiografía lo delimita bastante bien. Si es que uno tiene alguna duda o sospecha, entra a sala de operaciones a hacer la reducción cerrada con un cirujano vascular. Doctor, disculpe, ¿y la luxación de rodilla cuál es más? ¿Anterior o posterior? Típicamente posterior. Un video que salió como una gimnasta que saltó y básicamente hizo no flexión de rodillas, sino una hiperextensión y se puede hacia atrás. Cuando hablamos de luxación posterior nos referimos al crecimiento distal en relación con el proximal, se puede ser posterior. Pero no es tanto, no es como el cadera y rodilla que es abrumadora. Tiende a ser más posterior, pero no es tan marcado. Bien. Las luxaciones de codo son luxaciones que se ven sobre todo asociadas a deportes de contacto, que implican grappling, lucha libre, judo, jiu-jitsu, donde hay maniobras forzadas. También se pueden producir escenarios de caídas. La gran mayoría son posterolaterales. Antiguamente creíamos que todas eran posterolaterales. Ahora sabemos que buena parte son posterolaterales, pero otras empiezan por el lado medial. Son luxaciones que se reducen por mayores con cierta facilidad en tópico, no siempre requieren anestesia, pueden reducir de manera directa, pero una de las secuelas potenciales es principalmente inestabilidad. Tienden a producir no tanto reluxaciones, sino sensación de falseo, sobre todo con la actividad física. Y como se dan en deportistas, eso puede limitar su capacidad de competir. Además de ello, recuerden que el nervio que pasa por la parte medial, justo por debajo de la epitróclea, es el nervio cubital. Así que en las luxaciones, como componente medial, que tiene cierto grado de inestabilidad de la cintura medial, pueden producir una neuropatía cubital a largo plazo. Lo otro es que el codo es una de las articulaciones que hace rigidez con mayor frecuencia. Así que una luxación de codo antiguamente inmovilizaban, ponían férula. Ahora sabemos que una luxación de codo se reduce la luxación y se trata dentro de un rango en el cual esté estable y no haya dolor, tratamos de iniciar movimiento precoz. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta sobre luxaciones? Sí. Digo. Dijo que antes se veía que era mayormente la luxación de codos posterolaterales, pero ahora se dijo que hay algunas de este lado. Medial. Luxaciones posterolaterales o luxaciones simplemente que se mediales por fuerza en banco.
Lo curioso de eso fue que siempre había tomado como un dogma que era ¿cómo se llama? El posterolateral. Un grupo de gente del Clínica Mayo empezó a sospechar que era medial y se pusieron a revisar. El trabajo fue publicado así. Se revisaron no sé cuántos videos de YouTube de lesiones, de luxaciones que se habían producido en un escenario deportivo, de actividad deportiva grabada hasta tanto de colegio, universidad, etc. Y ahí fue donde descubrieron que muchos eran empezaban desde medial hacia lateral. Pasar tiempo viendo videos no les digo un trabajo. Vamos a hablar sobre las infecciones musculoesqueléticas que pueden comprometer la vida. No vamos a hablar sobre celulitis, sobre abscesos locales, ni nada de eso. Esas tres son infecciones que deben reconocer porque pueden comprometer la vida o la función permanente de un miembro. Artritis séptica, fascitis necrotizante y gangrena gaseosa. La artritis séptica puede comprometer de forma permanente la función de un miembro por las razones similares a las de las luxaciones. Hay un daño cartilaginoso severo. En este caso no solamente es que no haya suficiente presión a nivel de la membrana sinovial, sino lo que debe nutrir al cartílago, que es el líquido sinovial, está reemplazado por pus. Entonces va a haber, por la reacción inflamatoria va a haber signos proteolíticas que van a degradar el cartílago y en lugar de recibir nutrientes y oxígeno va a haber pus. Pésima combinación. Y sobre todo en niños pequeños, difícil en adultos, pero en niños y en pacientes inmunodeprimidos sí puede llevar a la sepsis. Típicamente en adultos, la artritis séptica es por siembra directa. En niños, con los que sean pediatras, los que viven pediatría, van a tener la parte de artritis séptica en niños. Pero adultos por siembra directa. Adultos, cuando es por siembra hematógena, una fuerte posibilidad es gonococo, enfermedad por transmisión sexual que circula y posteriormente el Neisseria gonorrea circula por la sangre. Por continuidad, en el caso de que haya infecciones locales, sea celulitis, una celulitis abscedada, osteomielitis, por continuidad las infecciones óseas también pueden producir. Pero sobre todo cuando hablamos de artritis séptica, siembra directa y heterogénica, a veces en funciones articulares. Todos ustedes deben haber escuchado que están promocionando el ácido hialurónico, células madre. Cada vez hay más médicos que están haciendo procedimientos invasivos, no siempre bien indicados. Pero bueno, el gran problema es que algunas veces podemos enfrentarnos a artritis séptica por siembra directa. Así que el paciente que tiene un gran aumento de volumen, signos de flebosis a nivel de alguna articulación, con el antecedente de un tiempo antes de haber recibido una punción por células madre, etcétera, de ácido hialurónico, algo de eso sospechen artritis séptica. En adultos, la mayoría de casos son los gérmenes que están sobre la piel, lógicamente, porque venimos siempre con cocos gram positivos. Monococo transmitido sexualmente, sospecha en adultos jóvenes con algún antecedente, y en pacientes inmunosuprimidos podemos encontrar gram negativos o extremos. Si hay pus, debe retirarse de inmediato. El tratamiento es drenaje e irrigación. Ahí no hay lugar para introducir una agujita, una artrocentesis, introducir una aguja y aspirar pus. Eso no es suficiente para el tratamiento de una artritis séptica. Puede servir para el diagnóstico, pero no es de ninguna manera una artrocentesis va a ser suficiente para el tratamiento de la artritis séptica. O bien se hace una artrotomía, se abre la articulación y se lava, se irriga, o por vía artroscópica es bastante eficaz también el tratamiento de la artritis séptica. Eso lo podemos preguntar. La artritis séptica no se trata de una artrocentesis. Es necesario una artrotomía, que es cortar la articulación, abrir y drenarlo, o una artroscopía, en la cual se hace por vía artroscópica, con instrumentación. Es importante los antibióticos intravenosos que se hacen según que se indican según el GRAM inicialmente y después se modifican según los resultados de cultivo. La inmovilización debe hacerse por corto tiempo. Por corto tiempo, porque para reducir el proceso inflamatorio que mejore, pero sabemos que el cartílago se nutre en base al movimiento, así que debemos hacer un movimiento en cuanto pase el periodo inflamatorio agudo, iniciar una terapia precoz. ¿Alguna pregunta sobre artritis séptica? Bien, fascitis necrotizante. Años atrás, 10, 12 años atrás, se hizo famoso todos los formas sensacionalistas dijeron la epidemia de la bacteria Comecardia. A eso se refería. El fascitis necrotizante es una infección muy
en periodos iniciales es sumamente sutil, no hay signo de fibrosis marcado, no hay eritema, simplemente hay un cierto empastamiento de la piel, se pone algo húmedo, inicialmente hay cierta palidez, cierta humedad, pero no hay signos clásicos de fibrosis ni hay una pus franca. Es típicamente por flora mixta, estreptococos, aerobios. Hay factores de riesgo, pacientes con diabetes, pacientes inmunosuprimidos, pacientes obesos, pacientes que emplean, que se punzan con mucha frecuencia, sea pacientes que dijimos diabéticos, uno de los factores es por funciones repetidas de las jeringas de insulina, usuarios de drogas ilegales, intravenosas, etc. Como es una infección muy sutil, inicialmente requiere un alto índice de sospecha. Si uno no lo tiene en mente presente, no la va a diagnosticar y lo va a dar en casos muy avanzados recién. Bueno, dijimos edema y empastamiento en los signos iniciales, finteras y en casos más avanzados, y típicamente no hay fibrosis exacta. Quirúrgicamente hay una ausencia de pus, es un líquido turbio sucio, pero en general no es una pus franca, espesa, y los planos faciales se decoran con facilidad. Incluso decían que el signo patognomónico es que al momento de la cirugía uno con el dedo es capaz de separar fácilmente el plano entre la grasa y el músculo, básicamente la fascia la que está con el proceso infeccioso. Entonces se separa con facilidad y se va a encontrar este líquido sucio, este líquido turbio. El manejo agudo es antibióticos intravenosos, fasciotomía, seccionar la fascia para abrirla e irrigarla, y si la fascia se ve sumamente comprometida, densa, opaca, que no tiene su función, una fasciectomía. Apréndanse esos términos: fasciotomía, seccionar la fascia; fasciectomía, retirar parte de la fascia. Este tipo de infecciones puede producir pérdida tisular extensa, puede producir una pérdida masiva tanto de piel y celular subcutáneo como también de músculo, y algunas veces puede terminar incluso en la amputación. La gangrena gaseosa, si van a hacer salud, si van a trabajar en áreas rurales, siempre tengan esto presente, es una posibilidad. La gangrena gaseosa es producida por anaerobios, sobre todo el Clostridium perfringens. Estos anaerobios, ¿dónde viven usualmente? ¿Dónde encontramos los anaerobios? ¿Dónde? Exacto, sobre todo en el intestino, la porción terminal, el intestino grueso, en las heces. Entonces, áreas rurales, en áreas de campo, donde hay animales que hayan contaminado con heces, y pueden producir una gangrena gaseosa. Este es un cuadro sumamente florido, la piel se vuelve marmórea, violácea, y sobre todo al momento de palpar la piel hay una cierta crepitación, algo así como esa sensación de cuando uno revienta los empaques de burbujas, pero algo mucho más fino, más sutil. Esa crepitación es patognomónico, y el tratamiento es debridación inmediata. Esto avanza rápidamente y puede producir sepsis, puede producir pérdida de miembro, amputaciones, traumáticos. ¿Alguna pregunta sobre las infecciones musculoesqueléticas? ¿Cuál es la más común de todas? Buena pregunta. La gangrena gaseosa felizmente no es tan frecuente. Fasciitis necrotizante en pacientes hospitalarios se puede ver con mayor frecuencia. Artritis séptica, sobre todo en niños. Cuando llegan a la clase de pediatría van a ver más la parte de artritis séptica, y en niños lo van a ver con cierta frecuencia. ¿Cuál sería la clínica más común de la artritis gonocócica? Básicamente como cualquier artritis séptica, aumento de volumen, edema, flogosis, como cualquier artritis séptica. La diferencia va a ser que al momento de hacer la artrocentesis va a salir, en lugar de salir líquido hemático, en lugar de salir líquido hemático con gotas, que es una fractura, va a salir pus franca. Y a un examen de Gram que se hace al toque, se hace inmediato, no tiene que esperar cultivo ni nada de eso, el examen de Gram te va a reportar ¿qué cosa? ¿Qué te va a reportar el examen de Gram? ¿Cuál? Diplococos Gram negativos con forma de grano de café. Y entonces ahí el toque, de inmediato se inicia el tratamiento. Pero o sea, la clínica es muy similar, de todas las artritis sépticas en general es muy similar. Con una artrocentesis haces el diagnóstico, evacúas y bueno, empiezas el tratamiento antibiótico, pero el tratamiento más eficaz es drenar esa pus. Drenar no significa con una agujita obtener una artrocentesis, no es suficiente. Eso lo estoy recalcando bastante, lo repito porque es importante que tengan ese concepto. Pus en una articulación, o se abre la articulación con una artrotomía antigua, o con artroscopía se ve todos los requisitos y se drena, se irriga y se drena, ¿ya?
Doctor, disculpe, un traumatismo, ¿qué es más común? O sea, ¿qué infección sería más común? Un traumatismo, por ejemplo, en la rodilla. Felizmente, la gran mayoría de infecciones son celulitis, que yo lo he incluido acá porque no es una emergencia, no compromete la vida de mi Pero no artritis séptica, o sea, no es tan común. Felizmente no es tan común. En adultos no es tan común. No es traumático. Y osteomielitis. La osteomielitis se ve principalmente en el escenario postquirúrgico o postraumático, después de una fractura expuesta, sí. Pero la gran mayoría de las osteomielitis agudas se ve más en niños, o en caso de infecciones muy severas en adultos. En adultos vemos osteomielitis crónicas, que ¿cómo se llama? Y bueno, no lo hemos incluido como emergente porque estamos hablando de emergencias, pero es un buen punto. Y sí van a llevar eso, nos van a hablar de eso cuando tienen una clase de infecciones en ortopedia, sobre todo, pero felizmente no es tan frecuente, no compromete la vida. La gran mayoría de las infecciones con las que lidiamos solo son las infecciones de parte blanda superficiales, celulitis y luego. Al final de la siguiente clase vamos a hablar un poquito de las infecciones agudas. Disculpe, ¿cómo se hace la diferencia entre fasciitis y la celulitis? Es decir, ¿hay una escala o algo? Celulitis, ¿cuál es el tejido que se compromete en la celulitis? Grasa, celular subcutáneo. La celulitis típicamente es un cuadro florido, local pero florido. Eritema, se pone rojo, calor local, aumento de volumen, la piel en forma de piel de naranja. No es la celulitis que dice que no, que estoy en el espejo, eso es lipodistrofia. Pero sí la celulitis tiene ese mismo aspecto, o sea, la lipodistrofia, lo que llaman piel de naranja, se pueden algo arrugado y sobre todo el calor local. La fasciitis necrotizante no, la fasciitis es muy sutil, incluso el miembro puede estar frío, un poco como húmedo, hay un empastamiento pero que no se logra distinguir bien, hay un edema con fobia, pero no hay el calor local tan asociado. Entonces, esa es la principal forma de diferenciarlo. Celulitis es muy florido, es superficial y muchas veces se trata con antibióticos incluso orales. La fasciitis no, la fasciitis es más solapada, pero es mucho más peligrosa. Por eso es que requiere un alto índice de sospecha. Bien, vamos a hablar sobre la emergencia ortopédica por excelencia, que es el síndrome compartimental. El síndrome compartimental básicamente dentro de un compartimento muscular cerrado, en un espacio cerrado, hay un aumento de la presión, más que aumento de la presión, hay desbalance en lo que es la presión dentro del compartimento con la presión de perfusión. Por lo tanto, ese desbalance hace que la microcirculación no funcione, la presión de perfusión, la presión con la que llegan nutrientes y oxígeno a las células, está alterada. Entiendan el síndrome compartimental, los cambios que ocurren a nivel de las células, a nivel de los miocitos, de la misma manera como entienden el shock. Hay un problema de hipoperfusión celular. Clásicamente ocurre porque hay un aumento de la presión externa. ¿Por qué se produce un aumento de la presión externa? Trauma, principalmente fracturas. ¿Cuál es el segmento más frecuente donde se produce síndrome compartimental? Pierna, principalmente, compartimento de tibia, sí. En general de tibia, los tres compartimentos están comprometidos, pero cuando dicen fracturas de tibia, la fractura que con mayor frecuencia se asocia a síndrome compartimental es la fractura de tibia, de lejos. Buena respuesta. Y bueno, los compartimentos es debatible, pero sí. Fractura pierna, la mayor frecuencia de síndrome compartimental asociada a fractura de tibia. ¿Una fractura expuesta puede producir síndrome compartimental? Sí, antiguamente decían, no, como tiene exposición ha habido ruptura de la fascia, por ahí sale toda la presión. Mentira, una fractura expuesta puede estar asociada a un síndrome compartimental. Así que tengan eso siempre en cuenta. Lesiones de isquemia, repercusión, muchas veces los cirujanos vasculares, pacientes que tienen isquemia crónica o oclusión, les hacen un procedimiento de repercusión, ya sea con stent o un injerto vascular, y la isquemia, después de un tiempo de isquemia prolongada, la reperfusión puede producir cambios metabólicos que se traducen en un gran edema tisular, y eso va a producir un síndrome compartimental. Así que muchas veces los cirujanos vasculares de forma profiláctica hacen su procedimiento de reperfusión, hacen la fasciotomía o nos piden apoyo y nosotros hacemos la fasciotomía con ellos. Pero es importante tener en cuenta que la isquemia de reperfusión es una de las causas. Quemaduras, tanto por el edema que se produce por el daño tisular, como por la constricción de la piel, las escaras circunferenciales que pueden producirse a raíz de una quemadura, también pueden producir un síndrome compartimental. Animales venenosos, si es que van a ser serums, hay mordedura en la sierra, no recuerdo específicamente cómo le dicen a la serpiente, pero que su mordedura produce toxinas que producen muerte celular y un gran proceso inflamatorio que se asocia con frecuencia con síndrome compartimental. Y finalmente medicamentos y drogas.
estatinas se han visto con cierta frecuencia pues, en daño muscular y también puede estar asociados a síndrome compartimental. Así que los que van a hacer cardiología, medicina interna en general, tengan esto en cuenta. Puede haber síndrome compartimental inducido por medicamentos. Muy poco frecuente, pero bueno, los laboratorios siempre van a tratar de restar importancia a los efectos colaterales. Las manifestaciones clínicas del síndrome compartimental es dolor, principalmente dolor. Puede haber edema, un aumento de la consistencia, se dice que es una consistencia pétrea, está sumamente indurada la porción, pero sobre todo es dolor. Parestesias, palidez, no esperen encontrar todo eso porque eso se ve en periodos tiempos muy avanzados. Ustedes no deben esperar a que presente palidez, a no sentir pulso para diagnosticar un síndrome compartimental. Principalmente dolor, edema, aumento de la consistencia y sobre todo un dolor fuera de proporción con los hallazgos, con lo que se ve en la lesión aparente, deben alertarles la sospecha de un síndrome compartimental. Así en niños, lo que van a hacer pediatras, en niños después de una fractura de hombro distal, la fractura supracondyles, sí se ve con bastante frecuencia el síndrome compartimental en el antebrazo. Lo de tibia está muy bien en adultos, niños de antebrazo asociados a fracturas supracondyles. El tratamiento de lesiones, si está aumentada la presión, hay que descomprimir. ¿Cómo se hace eso? Haciendo una fasciotomía, seccionando longitudinalmente la fascia para liberar el compartimento. Es importante liberar todos los compartimentos. La fasciotomía debe ser precoz. No esperen a encontrar así que esté pálido, casi sin pulso, que haya edemas, ni nada de eso. Debe requerir un bajo umbral quirúrgico. ¿Qué quiere decir eso? Ante la duda es mejor liberar. Si no es un síndrome compartimental, va a terminar con una cicatriz. Si es un síndrome compartimental y no lo operan, es un desastre. Muerte muscular, fibrosis y daño permanente. Ok, gente, en resumen, cuando hablamos de emergencias musculoesqueléticas, emergencias de traumatología son aquellas que pueden comprometer o la vida del paciente o la viabilidad y función de un miembro. Las que pueden comprometer la vida lo hacen o por sangrado masivo, por sepsis o por una embolia grasa. Esos tres son los mecanismos por los cuales una lesión musculoesquelética puede matar a una persona. En las luxaciones, la reducción debe ser una reducción precoz para preservar el cartílago articular. Esa es la razón por la cual la luxación es más una emergencia que una fractura. En las fracturas expuestas, la prioridad es prevenir la infección. En general, en las infecciones que hemos hablado, el tratamiento es, a grandes rasgos, debridar, retirar el tejido necrótico infectado y empezar a antibióticos intravenosos. En el caso del síndrome compartimental, el objetivo es descomprimir. ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí de la emergencia de traumatología? ¿Cómo hacen acá en los hospitales o hacen la medición de la presión intramuscular en el síndrome compartimental? Porque hay un método que es el tipo de Stryker que introduce la aguja digitalmente y lo hace. La respuesta es que no lo hacemos. Todo es clínico. Es una buena observación porque incluso todos hemos aprendido residentes, nos han enseñado y hemos explicado el cuadrito de cómo se introduce la aguja, la trampa de agua, el manómetro, cómo se ve la conexión y se puede medir la presión. En la práctica no lo hacemos. Hay el tensiómetro de Wick, que se llama, que es digitalmente se puede introducir y medir la compresión. Tampoco lo hacemos. Entonces, en general, sospecha clínica pasa salta. No hemos tomado mucho tiempo de pensar en eso. Ojo, pacientes que están en un proceso de shock, tienen una presión arterial baja, pueden desarrollar un síndrome compartimental y si hacen la medición, la presión dentro del compartimento va a estar baja, pero la presión de perfusión, que va a ser la diferencial entre la arterial media con la hidrostática y la presión venosa, va a estar dentro de niveles más o menos normales porque el paciente está chocado. Pero tampoco tenemos un dato muy fidedigno. Así que la respuesta es que no medimos la presión hidrocompartimental, sospechamos, abrimos. ¿Alguien más? Bien, debido a que el próximo miércoles voy a estar operando todos los días.